¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast centenario de Colo Colo, donde estamos conversando con las grandes figuras que alguna vez vistieron la camiseta alba. Nuestro invitado de hoy estuvo entre 6 y 7 años en el primer equipo de Colo Colo, pero había llegado casi 10 años antes a la segunda infantil. 6 títulos, Copa Joyagol, Copa Chile, campeonato de primera división, seleccionado chileno, con grandes anécdotas, con grandes momentos con la camiseta del club. Así que empezamos a conversar de inmediato con el señor Jaime Andrés Vera Rodríguez, el Pillo Vera. ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, un gusto saludarlo a todos por ahí. Te veo, presumo, colijo, como decía un amigo mío, que está ubicado allá en Puerto Montt, en el propio y mismo estadio, es el estadio más lindo del mundo. Sí, estamos acá en el estadio porque entrenamos a las 5 de la tarde y nosotros llegamos temprano porque los jugadores también llegan a hacer todo su protocolo previo al partido, que pasan por mi camarín, los pesamos, después se van al kinesiólogo, después se toman una merienda acá antes de entrenar y de ahí bajamos a entrenar. Así que lo Ahora, es pasamos bien cierto acá. que, me imagino, es cierto que geográficamente es un estadio bonito, pero usted sabe cuál es el estadio más lindo del mundo. Sí, pues, el Monumental. Ahí Siempre ha está, sido el más ese es, bonito. ese es. Yo me acuerdo, ¿Te acuerdas? yo me acuerdo que en el- yo me Ya, acuerdo dale, del dale. Monumental antiguo, cuando salíamos a cazar conejos con los utileros, la familia Ramos. Corrí una Ah, acequia sí, por ahí po. cerca y habían conejos y nosotros, cabros chicos, 12 13 años salíamos detrás de los conejos. Ahí sacamos velocidad. Y era para hacerles cariño nomás, po. No le hacían nada Sí, más a no, los sí. conejos. No, y aparte nunca los pudimos pillar porque estaba lleno de hoyo y irregular el piso, si era todo campo eso. Claro. Así que estoy Oye, hablando del año espérate, 77. para que la gente se haga una idea, ahí cuando entraste tú en la segunda infantil, para que se haga una idea, en el estadio actual, en el terreno que va desde el estadio hasta la Casa Alba, ¿no? Como en ese Alba, sector, sí, por ahí me todo eso retiraba. todo era un espacio de nadie, todo lleno de pasto, de piedra, cerro, tierra, y pasaba una acequia por ahí, y ahí nos Y divertíamos por eso le nosotros. dicen conejo al conejo Ramos. No sé si le habrán puesto por eso, pero con la familia Ramos, que siempre vivieron ahí, nosotros lo pasábamos muy bien ahí cuando éramos cabros chicos. Aparte de jugar a la pelota, íbamos a tratar de cazar los conejos. Sí, pues. Nos contó aquí en el podcast que la que era su pieza donde creció, hoy día en la oficina del Chano Guerrero. Sí, pues sí, sí, todo queda en familia y así que mira de los años que estamos hablando, pues yo tenía 12 años, fue el año 1977, el Monumental no estaba terminado, era todo rústico, Pero las fuiste, canchas eran... fuiste como hincha o como parte no sé, con tu familia, algo, a los 10 años cuando fue la primera inauguración, el 75. No, 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 no porque mi caso es bien especial porque yo me crié en una familia que todos son de la U, todos, mis hermanos, mamá, papá, tíos, primos, todos de la U. Y yo también seguía la U en ese momento, porque si tu familia sigue un equipo, uno se mete entre medio de la familia. Hasta que yo llegué por estas casualidades de la vida a probarme a Colo Colo, y quedé en Colo Colo, y de ahí yo fui el más feliz de la familia. Los Obvio, demás el todos, único que los ganaba. demás, los demás todos han sufrido penas. No, muy bien. ¿Te acuerdas la primera vez que escuchaste de que existía algo que se llamaba Colo Colo? Sí, Más chico todavía. eso, eso fue para el año 72, 73, cuando Colo Colo llegó a la final de la Copa Libertadores. Yo seguía al equipo porque para mí el ídolo que había ahí era Caselli. Y, y yo me gustaba cómo jugaba Caselli. Entonces, para mí fue importantísimo poder llegar ahí después y jugar y ser compañero y amigo de Carlos. Yo lo veía pero Obvio. lejano, un cabro chico de barrio, donde las aspiraciones que uno tenía era más que nada jugar en el barrio y
por estos azares de la vida, del destino, de repente me tocó ser compañero de un ídolo del fútbol chileno, pues imagínate la felicidad que sentía toda mi familia. Te tocaron varios del plantel del 73, pues estaba todavía el Pavo Mucho, Galindo, estaba el Pirelli, sí, estaba el Chino, sí. el 81, Leonel Herrera. Leonel. Me tocó entrenar muchas veces con chamacos y muchos consejos me daba cuando yo jugaba y me Y veía ahí, él. espérate, cuando llegaste, el primero, segundo infantil y después cuando debutaste el 81, ¿ya eras claramente un volante de salida por derecha o tenías otras ambiciones? No, yo me gustaba jugar de delantero. Lo que pasa que yo hoy día me defino como un 9,5, así al lado del delantero centro, porque no tenía una posición muy clara, porque aparecía por cualquier lado, pero me gustaba mucho hacer goles. Yo cuando jugaba, cuando era chico, si no hacía goles me iba amargado para la casa. Pensaba que el fútbol era solamente hacer goles. Y eso tenía de mentalidad desde niño, entonces así fue como me fui criando como jugador de fútbol. Y cuando jugabas, típico que cuando uno es chico se cree o se siente alguien, te sentías casero. Sí, lógico, pues yo me creía Caselli, agarraba la pelota, me lo pasaba todo y hacía gol. Y aparte que mi familia en general eran todos deportistas, pues. En mi casa, donde yo me crié, la casa de mi abuelo, ahí se guardaban las camisetas, las pelotas, mi mamá, mi abuela lavaban la ropa del club. Entonces, mi relación con el fútbol siempre estuvo muy vigente en toda mi vida. Pero la que más impulsó para que yo fuera jugador fue mi mamá. Ella me empujaba para que yo fuera futbolista. Y se lo agradezco toda la vida porque, no sé, a ella le gustaba mucho el fútbol y decía que yo tenía condiciones. Mi papá no, mi papá era más austero, no le importaba mucho, a pesar de que jugaba muy bien al fútbol, decía que el destino solo me iba a llevar a ¿De ser qué jugador de jugabas fútbol. tú? Mi papá era volante de contención y una cuestión bien especial porque él jugaba de 6 con el número 6 y el otro mediocampista que jugaba en el club del barrio era el papá Hugo González. Entonces, imagínate la Mira, cantidad de años que somos amigos con Hugo, pues si somos los papás que eran solteros en ese tiempo eran amigos y nosotros seguimos la amistad. y jugaban nada más la pelota y jugaban juntos. Oye, ¿y Sí, fue muy jugábamos juntos. traumático cuando dijiste me voy al Albo, quiero ser campeón? No, no fue traumático porque en mi familia veían la ilusión que tenía yo de ser futbolista. Yo me fui a probar a la U. La U en ese tiempo tenía todas sus fuerzas básicas en Recoleta. No sé si tú te acuerdas. Sí, Ahí pues, entrenaba claro el que primer sí. equipo, donde está jugando hoy día el equipo de la primera vez. Y me fui a probar ahí. Y los entrenadores, yo me acuerdo muy bien que era Carlos Campos y Leonel Sánchez, dos grandes figuras del fútbol chileno. Pero yo era chico, yo tenía 11 12 años, ni toqué la pelota. Entonces, Ya. obviamente no me iban a dejar pues, si no toqué la pelota. Y de ahí como que me anduve solucionando un poco. Y después, a los meses después, vino esta cuestión de Colo-Colo, me dieron jugar, y don Bernardo Bello, que en paz descanse, que fue mi formador, me dio a jugar. Y él me invitó a jugar a Colo-Colo. Yo le dije, mire, a mí no me gusta Colo-Colo, pero yo voy siempre y cuando llegue a mi amigo, por Hugo. Si va Hugo, voy yo. Y así empezamos los dos la carrera. Y quedaron los dos, Los dos, obvio, sí. obvio. Oye, ya, pero una cosa es llegar a Colo Colo, estamos hablando del 77, y otra es luego debutar el 81 en un plantel donde en el mediocampo estaba Carlitos Rivas, estaba Ormeño, estaba el Jay Nostro, estaba Vasconcelos, el Tino Isis que había llegado un poco antes que tú, y debutar también porque el primer año que se subieron al primer equipo, campeón de la Gol, campeón del torneo nacional, jugaste hartos partidos, o sea, no podía ser más soñado al inicio, ¿no? No, fue espectacular. Y me ponían de puntero izquierdo. Entonces Pedro García, que era el técnico que me hizo debutar, él me daba tareas específicas. Me decía, el lateral derecho no puede subir ni tirar centro. Esa va a ser tu tarea hoy día.
Y esa era la tarea con la cual yo entraba a jugar. Pero aparte de eso, como yo era medio atrevido y medio, siempre fui medio irreverente para muchas cosas, pescaba la pelota y me pasaba uno, dos, y después quería hacer goles. Pero tenía Bien. la misión de marcar al lateral derecho. Entonces después solito me fui tirando para el medio, para el medio, para el medio, hasta que ya después no salí más. Pero ahí O empecé, sea, debuté al y salimos principio, campeones. en el fondo, jugaba en vez del Pollo Belli. Claro, no, pues si al final el pollo lo sacaron y me ponían a mí. Y el pollo había Sí. sido el gran valor del fútbol chileno, mundialista, finalista de Copa Libertadores, a que llegara un cabro chico de la nada y apareciera a jugar en su puesto no era fácil. Entonces yo tenía doble tarea, cuidarme de los más viejos, que me enseñaran bien, y segundo, tratar de jugar lo mejor posible para yo ganarme un puesto. Pero tengo que decir la verdad que a mí los viejos jugadores que habían en ese club, también integro a Leonardo Belli, me enseñaron mucho. De hecho, yo fui uno de los más chicos que me llevaban a pelear los premios, porque ellos me veían Ah, futuro, entonces me llevaban para que yo fuera aprendiendo. Y yo era claro, un no, cabro, al que llevan a pelear en los premios, como no vaya a ser claro, para que lleguen otra gente, pero es como el elegido. Este tiene exactamente. futuro, este tiene Eso es pasta. eso es lo que veía yo, y como tenía personalidad para algunas cosas, yo iba y veía cómo peleaban los premios, eran a muerte los premios con los dirigentes. Pero sí fui aprendiendo mucho y gracias a los viejos que me fueron enseñando. Así que ¿Quién después iba en uno esa época? obviamente iba a El chino Caselli, seguro. sí, Leonel Herrera, Mario Ben, Jay Uh, Nostroza, el Pollo Belli, y ahí estaba el niño, a mí me decían el niño, porque era el más chico. Entonces, también en su oportunidad iba Raúl Ormeño, que era más grande que yo, y Lizardo Garrido también, que era un poco más grande que yo. Entonces, las generaciones le iban enseñando a los más pequeños. Por eso teníamos esa gran posibilidad de demostrar todo en la cancha, porque los más grandes nos iban enseñando. claro, y se acomodaron, todos los de esa generación se acomodaron muy rápido, Muy, muy bien. porque no era fácil, no era fácil reemplazar a los que estaban reemplazando. No, yo reemplacé después a Carlito Rivas, que Carlito era un gran jugador, un mediocampista espectacular. Y bueno, Pedro García me dijo, ya, pues aquí te doy la posibilidad, rómpele la mano al destino y depende de ti, pues así que no, trabajaba el doble para poder superar a Carlos Rivas, porque tarde o temprano lo pude hacer, gracias a Dios. ¿De qué equipo, Jaime, te acuerdas más de con los que fuiste campeón con Colo Colo? ¿El 81 por ser el primero? ¿El del 83? ¿El del 86? ¿Con qué equipo te sentiste más cómodo futbolísticamente hablando? Que tú decís, no, estamos jugando pero de memoria. No, el año 86 cuando salimos campeones con Arturo Salá. Aparte que yo al principio era el capitán del equipo, y bueno, después le entregué la jineta al Cóndor Roja por algunas diferencias que tenía con el técnico, que era Arturo, que peleábamos harto, pero yo lo quiero mucho. Eh, Me enseñó muchas cosas porque yo era medio atrevido para algunas cosas. Lo reconozco que era medio complicado, pero sí fue el equipo que más me Pero representó atrevido, porque yo me espérate, sentí atrevido porque no hacíais caso, atrevido porque te metías en las charlas técnicas, ¿por qué atrevido? sí, 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 porque un día le dije que yo iba a las charlas técnicas por respeto, porque yo sabía hacer todo. Entonces Arturo casi me mató y siempre me lo saca en cara hasta el día de hoy. No Pero teníais nada que al fin aprender. no tenía nada que aprender. O sea, así de atrevido era. Me faltaron muchas cosas por aprender, pero yo era muy atrevido en eso. Yo creo que eso me hizo fuerte para poder superar a todos los jugadores que tenía al frente, porque si no, no iba a poder jugar. Y mi sueño era jugar en Colo Colo, ser el titular, agarrar la camiseta número 8 y no soltarla nunca más. Y yo creo que eso me hizo a mí poder enfrentar todas las situaciones difíciles que me puso el destino para ser jugador de fútbol. Oye, Jaime, hablemos de momentos específicos, hablemos de goles. Eh, yo me acuerdo así rápidamente de goles de Jaime Mera a la U, muy bueno.
técnicamente dos muy buenos, casi sacapica, que no ha sido fácil hacer el gol de la U. Me acuerdo de gol a Sao Paulo, cuando Colo Colo de Arturo Salas justamente le gana a Sao Paulo allá en Brasil. Me acuerdo Sí, del en gol Brasil. a Sao Paulo para pasar a la final de la Copa América del 87. ¿En tu cabeza tienes así como un podio de los goles inolvidables? Sí, tengo tres goles inolvidables en mi vida. El primer gol que hice en Colo Colo, cuando debuté, fue contra Palestino, eh, jugando de puntero izquierdo. Ese gol fue inolvidable porque fue mi primer gol en el profesionalismo. El segundo gol ¿Quién era el arquero? que hice, ¿Marco? el arquero parece que era Sánchez. Estábamos jugando contra Sánchez. Palestino. El papá del Ya, mono que está jugando en Coquimbo. ya. Eh, el segundo gol fue un gol que hice en un clásico a la U que me pasé como a 3 4 jugadores. Y ese Arcosur. gol lo amo en el arco sur, claro. Y que está dentro de los 10 mejores goles que se hizo en los clásicos. Sí. Después, el gol que obviamente que le hice a Palestino en la final del 86, creo que también para mí fue importantísimo. Esos tres goles, a pesar de que yo era un mediocampista que hacía varios goles, pero esos tres goles me marcaron. Ya. Bueno, todos golazos, me acuerdo de todo. En algunos ya estaba Sí. en el estadio. Oye, y el salto a la selección, el 84 también es muy luego. Porque, imagínate, debutaste en Sí, Colo Colo el 81 y el 84 ya te nominan a la selección. El 87 ya está jugando la Copa América. El claro. 89 ya va a pasar por ahí todo lo de las clasificatorias. Eh, Muy rápido te ganaste también una camiseta ahí, pues, de casa. Sí, y yo tuve una relación muy cercana con la selección desde muy chico. Primero me llamaron a una selección sub-15 que había, que se reunió en esos años, por ahí el año 78, por ahí. Después me llamaron a la selección juvenil, que era en ese tiempo, yo siendo más chico, que debuté en el sudamericano. Después fui a las Olimpiadas de Los Ángeles en el año 84, siendo un jugador de 21 años. Y después de En ahí esa para estaba y tú, adelante, estaba el chino también, ¿no? Estaba el claro, chino Easy. exactamente, en Chile. Sí. Fueron muy bonitas esas Olimpiadas. Fue la primera vez que el fútbol profesional participaba en las Olimpiadas. De hecho, jugamos una semifinal con Italia, donde Italia después muchos de sus jugadores salieron campeones del mundo. Si uno echa el cassette para atrás, empieza a revisar el equipo italiano, tenían todo, eran figuras. Y al final nos ganaron 1-0 con un penal medio trucho por ahí, pero esa fue la relación que tuve yo hasta esa edad y después, bueno, participé en un Panamericano y después la eliminatoria para el Mundial. Entonces siempre tuve una relación muy cercana con la selección y después llegué como ayudante técnico a la selección con Claudio Borghi. Claro, con el Vichy. No, y también un preolímpico, que ahí tenemos una historia que no se va a olvidar nunca a mí. Los preolímpicos de Cochabamba, del Ah, 88, que era claro, sí, sí, para los Juegos Olímpicos de Seúl, que fue para ti muy claro, importante porque te fueron a ver de Grecia, el técnico del exactamente, ¿verdad? OFI, Pues? y yo fui como enviado especial de la Nación y yo creo que esa fue mi primera entrevista a un crack, que era para ver si se iba o no se iba Jaime Vera a jugar al OFI de Creta. Y esos Juegos Preolímpicos fueron buenos para Chile. Al final no pasó a la segunda fase, pero era un equipo que tenía muy buenos jugadores. Estaba Jaime Pizarro, estabas tú, estaba Marco Cornet, estaba Salgado, estaba Basay, era un súper buen equipo y Grupo de enano, le los ganaron a grupos de enano. Ecuador, le ganaron a Venezuela, empataron con Argentina Sí, y creo que solo perdieron con Bolivia y por eso quedaron afuera. sí, sí, no, es que era muy injusto antiguamente los resultados, porque ganando partidos igual quedaba afuera, no es como hoy que gana un par de partidos y clasifica a la otra ronda. Pero Claro. habían jugadores muy buenos en esa selección. De hecho, muchos después se fueron a jugar afuera. Y a mí me tocó la suerte que el técnico del Partiendo OFI, por ti. claro, llegó ahí, me vio, habló conmigo y me dio la posibilidad de ir a Europa a jugar, así que fue muy importante para mi futuro deportivo, digamos. Y ahí pasó algo que tú seguramente no te acordáis, pero a mí no se me va a olvidar nunca. El Cabezón Aravena, que era el técnico, en un entrenamiento ahí en la Academia Tabucha Aguilera, en Cochabamba,
le sí. faltaban 2 jugadores para el entrenamiento de la selección y nos hizo jugar a nosotros con el Chino Pérez de las últimas noticias. Y entrenamos con la selección, bueno, imagínate eso hoy día, que un periodista entrene con el entrenamiento oficial de la selección. Sí, es que el Cabezón tenía eso, que era muy así de su manera, de su estilo, pero lo más importante de él es que formaba muy buenos grupos y tenía muy buena relación con toda la gente. De hecho, para invitarte a ti a jugar, para rellenar, como dices tú, hoy día es imposible. Lo que pasa es que él se llevaba bien con la gente, hacía buenas relaciones humanas y entre el grupo que teníamos nosotros de jugadores también hacíamos muy buena amiga y teníamos buenos grupos de trabajo. Yo creo que por eso los equipos de Orlando jugaban bien al fútbol. Claro, y venía de ser un campeón de América en el 87, después viene nuestro preolímpico de Cochabamba y después viene la gira a Europa, ¿te acordáis? La gira Inglaterra, Escocia, ¿Tú Islandia, fuiste también o no? Egipto. Bien, Claro. también, gran gira, pues. Sí, pues yo me acuerdo que yo ya estaba en Grecia jugando y yo me junté con el equipo en Londres. Viajé de Grecia a Londres y me junté con ellos ahí y tuve la suerte de jugar en el Wembley antiguo, que era el estadio Sí, pues. emblemático que tenían los ingleses, empatamos a cero De y hecho, después hicimos. estuviste a punto de pasar la mitad de la cancha. Sí, sí, porque el cabezón decía que si pasábamos la mitad de la cancha había un precipicio, así que no podíamos pasar. No Claro, pasaba. ahí cortábamos, ahí No, cortábamos. acuérdate que fue un 0-0, que Sí, era importante para nosotros ir a Inglaterra, Wembley, empatar a 0 con Inglaterra. Gran partido del Cóndor, gran partido Astengo, sí. pero el público inglés estaba indignado porque efectivamente Chile no pasaba la mitad de la cancha. No podíamos pasar. Creo que pasamos un par de veces. Una de esas fue a Eric Claro, Hurtado, que le tiró una pelota por arriba a Chilton, que la sacó por arriba el palo. Y después fue un eso. desborde que hice yo por el lado derecho y tiré un centro atrás, que no llegó nadie. Esas fueron las dos veces que pasamos al arco. Pero claro, el fútbol inglés no estaba acostumbrado a esa clase de fútbol. No. Y Fue después, bueno bueno, ese de viaje. ahí, muy bonito, muy bonito. Aparte que fuimos a las pirámides de Egipto, ¿te acuerdas? Fuimos a Volvemos Escocia. en partido por el Nilo. Sí, no, fue una gira muy bonita. Aparte que el conocimiento para los jugadores que estaban ahí era precioso. Yo algo ya conocía porque yo estaba viviendo cerquita de todos esos países. Así que fue muy bonita esa gira. Sí, de eso me acuerdo. Bueno, y después vino ya toda la clasificatoria que fue compleja la clasificatoria. Sí, pues La Mundial. terminó muy mal. ¿Ese Es será uno de una, los es una, momentos más difíciles de tu carrera? sí, sí, sin duda porque hubo castigos de por vida, en el medio de todo este problema que se tuvo con los brasileros, hubo mucho desorden. Lamentablemente salimos perjudicados los jugadores y un país entero que tenía la ilusión de ver a sus jugadores en un mundial y no pudimos llegar, pero terminó todo muy mal, lamentablemente. No, y tú por edad podrías haber estado en Estados Unidos que venía después, porque no. Sí, a esa edad yo tenía 27, 28 años ya. De hecho, ya en esa Además, época, yo después me fui a jugar a México, después de Grecia, llegué a Cobreloa y después me fui a México a jugar. Entonces, claro, teníamos que ver el Mundial de afuera porque no teníamos derecho a participar. ni siquiera en la clasificatoria. ¿Estuvimos cuánto? Estuvimos como 3 horas en el camarín de Maracaná. Ah, encerrado. ¿No te acuerdas? Yo me acuerdo perfecto que los policías brasileños nos agarramos a combo con ellos, hicimos tiro a la puerta a patadas para poder entrar, ¿no? Fue caótico lo que pasó. Habían Claro, perros, con unos rifles y con sí, esos no, cascos blancos fue, que usaban los brasileños. sí, no, fue brava la cosa allá dentro del camarín. Combos, patadas, de todo hubo, de todo. Sí, fue Eh, bastante problemático ese episodio. Oye, ya, y goles por la selección, según yo, hiciste 4. ¿Te acordáis de varios? Sí, mira, yo me acuerdo el que hice en la Copa América del 87 y llegamos a la final. Después Súper hice importante. El de uno a Colombia. claro, en la eliminatoria hice uno a Venezuela, me parece. ¿Ya? Después hice uno de penal en Ecuador, de visita. Y el otro, el cuarto gol no me acuerdo cuál.
Pero esos tres yo me acuerdo. El otro no me acuerdo en qué oportunidad hice gol. Parecía un Pero el más amistoso. importante, seguramente el más importante para mí fue el que hice en la final, en la semifinal para llegar a la final de la Copa América. Sí, pues gracias a ese gol fue el 2-1 y con eso pasó Chile Claro, a la final. sí. Oye, ¿y goles con equipos internacionales de Colo Colo? ¿Con Sao Paulo? ¿Cuál más? Contra Sao Paulo hice uno, que también fue importante porque ganamos 2-1. Sí, pues. Y después no me acuerdo mucho de los goles internacionales que hice. Si fue ese el único que hice, puede ser, ¿ah? Pero no me acuerdo de los Ya. otros. En Santiago sí Ese habré día hecho algún gol. jugaron con camiseta roja, ¿te acordás? No con la blanca, porque era Sao Paulo el Claro, sí, rival. exactamente. No, y el estadio imponente, Sao Paulo y un equipazo y le ganamos de visita. Creo que la segunda vez que Chile, que un equipo chileno ganaba afuera, en Brasil. Sí, pues. Y fue, El otro creo había que fue sido esa. él, Colo Colo también en el año 73, pues, ¿sí? Colo Con, Colo, el 73. con los goles de Carlos, pues, de Carlos Caselli, un penal parece que fue de Chamaco, loco, si no recuerdo. Carlos y Chamaco, 2-1 de Botafogo. Claro, exactamente, Sí, en el Maracaná jugaron. Y después vino sí. el triunfo nosotros el año 70 o sea, el año 86 8, con Arturo Salá. 86, claro. Oye, y de todos los jugadores con los que compartiste en Colo Colo, no, esto no es pesado porque no es que uno elija uno por arriba de otro, sino Sí, con quién te sentías más cómodo jugando. No, no quién era mejor, con quién te sentías más cómodo, así que sí. no había ni que mirar y sabías lo que iba a hacer. Bueno, con Jaime Pizarro jugamos siempre. Desde chicos jugamos juntos. Porque con el chino dice que somos compadres, hermanos, él nos encontramos más tarde. Con Raúl Ormeño, que también es mi compadre, nos encontramos más tarde, pero con Jaime veníamos de los 13 años jugando juntos. Entonces yo más o menos sabía lo que él hacía, lo que yo iba a hacer y nos complementábamos muy bien. Me retaba siempre, me retaba. Eh, Muy serio, eso sí. sí, sí, pero Jaime desde chico fue un entrenador chico en la cancha. Eh, Él era diferente, pues era diferente a nosotros, diferente al resto, pero porque nosotros estábamos en el camarín leseando y él estaba leyendo un libro. Esa era la diferencia que tenía él con nosotros. Eh, pero gran valor, pues, gran amigo, gran hermano también en el fútbol. Ya, eso es el que con el que más te encontrabas futbolísticamente Sí. dentro de una cancha. Y el mejor Sí. jugador que viste, que tú decías no puede ser tan bueno, no Como puede verse tan jugador, fácil jugar. Sí. como Aunque no sea jugador, chileno. sí, no, el que mejor, Caselli. Caselli fue un jugador que, sin pegarle fuerte a la pelota, hacía muchos goles. Sin cabecear muy bien, hacía goles de cabeza. Eh, Sin ser un mediocampista, te habilitaba muy bien. Ya dentro del área era letal. Le tiraba la pelota y él definía muy bien. Pero aparte de eso, era muy inteligente para jugar, porque él se perfilaba para los dos lados, para donde tú le tiraras la pelota, él salía. Entonces siempre estaba bien perfilado. Y, y pícaro, era muy pícaro, porque él picaba al espacio y de repente se frenaba y los delanteros pasaban de largo y la recibía sola. Era un pedazo de jugador, Carlos fue un pedazo de jugador. Creo que con él me identifico más con todos los jugadores que tuve al lado. Jaime, después ya de masticarlo con el tiempo, de tener una larga carrera como entrenador, ¿qué, qué es Colo Colo finalmente para ti? Cuando piensas en Colo Colo, cuando escuchas el himno, cuando ves la camiseta o el escudo, qué es Colo Colo para ti? Colo Colo es en mi casa, en mi vida, mi formación, es todo, porque yo nací ahí en el club. Fui jugador, nací, fui jugador, fui entrenador, formé jugadores. A mí lo único que me ha faltado y que no pierdo nunca la esperanza es dirigir a Colo Colo. Pero todo lo demás lo hice, desde ayudante técnico hasta abajo hice todo. Dirigí la sub-13, la 15, la 16, la 18, la 21. Fui ayudante técnico, salí campeón como ayudante técnico. Hice todo, hice todo. Para la quiebra recogía pasto, iba a matar los conejos con los ramos.
nos bañábamos con la manguera, nos bañamos con la manguera con agua helada después de los entrenamientos. La hemos vivido todas en Colo Colo. Y hemos visto pasar una cantidad de jugadores espectaculares. Y yo tuve la suerte de trabajar con personas espectaculares y con jugadores espectaculares. Tuve toda esa suerte que se necesita para estar en el fútbol. Y tuviste también la posibilidad de dirigir a varios que fueron muy grandes un tiempo después, aunque uno solo un día agarró la pizarra y te dijo yo quiero jugar aquí, así que póngame aquí, y sonaste, tuviste que ponerlo. Sí, Arturo sí, pues es que Arturo tenía una personalidad. Yo me identificaba mucho con la personalidad de Arturo porque yo era parecido. Él a lo mejor era diferente en algunas cosas, pero era patudo. Y para ser jugador de Colo Colo hay que ser patudo, hay que tener personalidad, hay que tener una mística diferente, eh, que él la tiene, la demostró. A los 15 años empezó y nosotros no nos equivocamos cuando dijimos que estábamos enfrente de un jugador que iba a ser excepcional y que iba a ser un referente del club y de los jugadores chilenos en el exterior. No nos equivocamos cuando todos pensábamos eso. Pero Arturo Vidal fue uno de los grandes ¿Cómo fue jugadores esa chilenos. historia? ¿Te acordáis? Estaba lesionado Matías Claro, estaba y no lesionado había nadie que Matías, jugara ahí. entonces, claro, y yo a mí me faltaban jugadores y le pedí a Hugo González que me mandara algunos jugadores que él no había citado para el partido que tenía. Y me dijo, ya te voy a Más citar a chico. Arcelia, más chico. Yo estaba en la sub-17 y Arturo era sub-16, sub-15 era. Así que me los mandaron y llegaron dos, y dentro de esos dos venía Arturo. Y claro, y cuando empiezo a hacer el equipo, le pregunto a Matías que cómo se sentía. Me dijo, no, no estoy bien, profe, estoy medio tocado, no me siento muy bien. Entonces se para Arturo, me dijo, tranquilo, aquí mire, ponga este aquí y yo juego acá. Y se puso en el equipo. Así que yo empecé a mirar, todos nos reímos. Pues, y yo me trataba de poner serio porque hay que darle seriedad como técnico, pero dije, ya, lo voy a poner. Y lo puse. Y jugó bien en negro, jugó bien ese partido. Lo que pasa es que después se nos cansó, lo tuvimos que cambiar y pusimos a Matías los últimos Ya. 15 20 minutos y ganamos 2-0 con dos goles de Matías. Entonces, Mira, eh, esa es la historia que tengo ahí con Arturo cuando tenía 15 años. cuando te hizo el equipo. El único que Cuando te ha me hecho hizo el el equipo equipo, sí. alguna vez. Han querido otros Ahí, personajes en el equipo y no han podido. ¿no? Pero Oye, es pero que me cuando gustó que uno, dijiste sí, que te gustaría volver al club, que te gustaría ser entrenador del primer equipo. es que yo he pasado por harto, mira, he dirigido en primera vez, he dirigido en primera división, he dirigido ahora que estoy en la segunda división, dirigí sub-21, fui ayudante técnico en la selección, fui ayudante técnico en Colo Colo, he dado la vuelta bastante larga y uno se siente capacitado, pues yo no es que me esté candidateando, pero sí uno siempre tiene la esperanza de volver porque uno es colocolino. Si no se da en la vida, bueno, será nomás, pero y si se da, yo estoy preparado para hacerlo. Entonces, eh, trabajé toda mi vida para eso, para ser entrenador, eh, y hoy día estoy realizado con lo que hago. A mí como técnico me ha ido más bien que mal, porque a todos en algún momento nos va mal. Eh, pero yo creo que tengo un buen porcentaje de cosas positivas en el fútbol como entrenador y eso a uno lo llena de orgullo, de cosas buenas, que los jugadores entiendan y sepan comprender la tarea de un técnico, porque de repente uno tiene que tomar decisiones y perjudicar a uno, beneficiar a otro, pero al fin y al cabo los jugadores entienden y siempre he tenido buenas relaciones con ellos. Así que yo esperando, sigo trabajando en el fútbol, estoy contento con lo que hago y bueno, el destino dirá. Yo creo que tarde o temprano va a pasar, Jaime, tarde o temprano va a pasar. Te quiero agradecer no solo esta entrevista, sino todo lo que le diste a la familia Colocolina, toda la alegría que nos diste de tantos goles, de tantos buenos momentos, de tantas temporadas de buen fútbol, de esas ganas, esa forma de ser. Por algo era el Pillo Vera. Así que nada, un abrazo y muchas gracias por ser parte de este Colo Colo en estos 100 años. No, agradecerle a ustedes primero que nada porque, bueno, de que lo entrevisten a uno,
uno entra en la historia del fútbol de su club. Yo creo que soy un privilegiado de haber nacido en el club, de que me hayan formado como persona, como futbolista, y formo parte de la casa que es Colo Colo, que es mi casa y que siempre va a ser así hasta el día que me muera. Así que muchas gracias por la entrevista, porque para uno también es importante que lo tomen en cuenta. Gracias, Jaime. Un gran abrazo. Bueno, un abrazo para ti, que estés Que bien. estés muy bien. Y Chao. nosotros nos vamos a encontrar en el próximo capítulo de este podcast centenario. Chao, que estén bien. Todos de Arica a Magallanes, por Colo Colo.